escritor muy joven todavía, con unas cuantas obras ya muy importantes y muy conocidas. De ellas quizá la más importante sea El peso de la noche, pero la obra que en este instante le ha catapultado a una mayor notoriedad es este libro que tenemos aquí en algunas de sus variadas ediciones, Persona non grata. Esta faja de tercera edición ha sido sustituida ya por una que dice cuarta edición. Hay otras ediciones especiales para clubs del libro, etc. Jorge Edwards fue el primer diplomático hispanoamericano que se presentó en La Habana de Fidel Castro. ¿Eso ocurrió exactamente en qué año? Eso ocurrió exactamente el 7 de diciembre de 1970. El hecho de que fuera usted escogido para ir a representar a su país, a Chile, en la Cuba castrista, ¿a qué razones se debió exactamente? Yo era un diplomático de carrera, era un diplomático que llevaba más de 12 años ya en la carrera chilena, pero al mismo tiempo era un escritor que había simpatizado con la Revolución Cubana desde sus comienzos y que había tenido una colaboración y una relación con los organismos culturales cubanos. Había escrito para algunas revistas literarias de Cuba, había viajado en 1968 al Congreso Cultural de La Habana y había formado parte de un jurado literario en esa oportunidad. Ese grupo de escritores me visita con frecuencia, algunos de ellos viven en el mismo hotel donde vivo yo, de manera que nos encontramos en el vestíbulo del hotel, o en el comedor, o en el bar, etc. Y este grupo de escritores, claro, hace observaciones que son muy críticas, a veces que son muy duras incluso, y este tipo de observación es considerado, sobre todo por ir dirigida a un representante de Chile, es considerado ya no como una simple crítica, sino como una especie de traición, como un acto contrarrevolucionario. A partir de ese momento ocurre lo siguiente. A mí me comunican de Chile que debo trasladarme a París para ser ministro consejero de la embajada junto a Pablo Neruda, que va a asumir sus funciones de embajador. Siempre mi envío a La Habana, mi misión en La Habana, ha tenido la naturaleza de una misión transitoria, de una misión breve. Yo voy a abrir el camino para el embajador chileno en propiedad que será aceptado por el Senado chileno y que viajará a La Habana. Entonces, a mí me comunican de Chile que debo salir a París y en la víspera de mi salida a París soy citado de una manera un poco intempestiva, soy citado en la noche al Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Se me dice que el ministro de Relaciones quiere despedirse de mí. Y entonces llego al Ministerio de Relaciones y se abre la puerta de la sala del ministro y en vez de encontrarme al ministro me encuentro al propio Fidel, acompañado de Raúl Roa, el ministro de Relaciones. Entonces Fidel me plantea todo este problema, me plantea su disgusto por mi contacto con los escritores, a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. Mi reacción, mi respuesta es decirle, primer ministro, yo considero que los escritores han sido críticos de ciertos aspectos de la revolución, pero que no han sido agentes de la contrarrevolución. Yo creo que un gobierno socialista debe admitir esta diferencia, que es una diferencia fundamental. Una cosa es el agente que trata de destruir el sistema por todos los medios, y otra cosa es el hombre que piensa, que reflexiona y que considera que determinadas medidas están mal o están menos bien de lo que podrían estar. De todos sus libros, El peso de la noche, El patio, Gente de la ciudad, Las máscaras, Temas y variaciones, no sé si hay alguno más, y Persona non grata, ¿cuál cree usted que es el libro donde está mejor, más íntegramente, Jorge Edwards? Bueno, yo creo que en todos he dejado algo de mi personalidad o de mi estilo, en fin. Pero el libro que a mí personalmente me gusta más es el libro de relatos Las máscaras, precisamente, que es el menos conocido. Es un libro que tiene muy poca circulación, pero creo que es el libro mejor realizado literariamente. Persona non grata es un libro testimonio, es un libro apasionado, es un libro escrito, digamos, al correr de la pluma,
con poca corrección, con poco ánimo de composición literaria, y escrito sin un propósito de publicación inmediata tampoco. Yo quise consignar lo que yo había vivido y lo que yo recordaba, quise consignarlo en el papel. Y precisamente Pablo Neruda, cada vez que yo le contaba una anécdota de mi paso por Cuba o una anécdota de París, me decía, escríbela, no te olvides, después verás si se publica o no, eso es otra cosa. Uno de los puntos de vista quizá precipitados de los escritores de la generación latinoamericana nueva, de lo que se ha llamado con esa horrible palabra boom latinoamericano, yo creo que una de las actitudes quizá un poco precipitadas de este grupo ha sido el de pensar que la literatura en América Latina ha comenzado con ellos. Yo siempre he discutido este punto de vista, yo siempre he citado ciertas novelas importantes del pasado nuestro. He citado el Don Segundo Sombra, Doña Bárbara o Las Lanzas Coloradas de Uslar Pietri, o la obra de Borges, por ejemplo, etc. Hay muchos casos más. Y creo que tenemos que mirar esa generación pasada, que era una generación algo retórica, algo aficionada al discurso de tribuna, digamos. Bueno, no, yo no creo que nadie haya desertado. Yo creo que lo que ocurre es que esta generación, como corresponde a los tiempos también, es una generación bastante cosmopolita. Y es una generación que culturalmente es cosmopolita, por ejemplo, que no reconoce la influencia de una sola tradición cultural, sino que es una generación omnívora que se alimenta de muchas culturas, de la inglesa, de la italiana, de la norteamericana, de la española. Y de la misma manera es una generación errante, digamos, es una generación que no se queda en un solo lugar geográfico, que se va de Barcelona a París o a Londres o a Lima o a Caracas o a México. Y vamos a irnos a esa etapa que me parece apasionante de su vida junto a Neruda en París. Conocí a Neruda el año 53, cuando él regresó a Chile de un periodo de destierro que tuvo, en la época de González Videla, del presidente González Videla. Lo conocí entonces y hemos sido siempre muy amigos hasta el día de su muerte, fuimos muy amigos, y él insistió mucho para que yo lo acompañara en París en esa embajada que yo ya había conocido antes como secretario de embajada. Y yo creo que él quizás se hacía ciertas ilusiones sobre la posibilidad de ser embajador ante un gran país como Francia y al mismo tiempo de ser poeta, de desarrollar su actividad literaria. Yo lo previne mucho sobre esto. Le dije que no se hiciera ilusiones. Le dije que lo único bueno de las embajadas era el whisky, pero que fuera de eso no había nada que valiera la pena como para un desplazamiento tan grande a su edad y todo eso. Él insistió, él quería representar a Chile en Francia, él quería defender al gobierno de Allende en un país que él conocía tan bien como Francia, pero fue una experiencia para él muy difícil, una experiencia muy dura. Él se dio cuenta de que la diplomacia tiene servidumbres muy grandes, que él no sospechaba después de haber sido solamente cónsul en países lejanos, digamos. Y creo que eso en cierto modo contribuyó a acentuar su enfermedad. Y al final él tuvo que retirarse ya de París y regresar a Chile. Ahora fue un periodo que permitió comprender muchos de los problemas de la unidad popular en Chile, ese nuestro en Francia. Porque en Francia se concentró toda la discusión nuestra sobre nuestra deuda externa con el conjunto de los acreedores internacionales de Chile. Y en Francia también se realizó el proceso de las grandes compañías del cobre contra el Estado chileno, de las grandes compañías norteamericanas que habían sido nacionalizadas por el gobierno de Allende. O sea que estaban ustedes dos intelectuales, dos poetas, dos escritores, librando quizá una de las batallas más difíciles de su país. Una de las batallas más difíciles. Nosotros estábamos frente a las dos grandes compañías norteamericanas que tenían frente al problema chileno enarbolada la bandera de la piratería, como dijo Neruda una vez en una conferencia de prensa.
Pues usted que conoció tanto y también a Neruda, ¿es cierto que Neruda tenía siempre una enorme nostalgia de España? Neruda es un hombre que siempre recordaba sus años de España con afecto, con un afecto muy profundo. Por ejemplo, su imagen de Federico García Lorca, sus anécdotas de Federico García Lorca eran siempre extraordinarias, siempre muy vivas. Su recuerdo de Rafael Alberti, su recuerdo del barrio de Argüelles, su recuerdo de los libreros de Viejo de Madrid, que él conocía muy bien. Él tenía viejas ediciones de Quevedo, que había conseguido en esos años en Madrid y con que él viajaba a todos lados. Por ejemplo, tenía un Quevedo en edición, en una edición que no sé si sería primera, pero que era una de las primeras, que lo acompañó siempre en París, que estaba al lado de su escritorio. Viajaba con él. Viajaba con él. Su recuerdo de Viñamediana, sus anécdotas sobre su investigación histórica de estos personajes eran anécdotas extraordinarias. Él tenía un deseo de regresar alguna vez a España. Sus últimos años fueron años entonces de mucha amargura. Sus últimos años, bueno, yo diría una cosa, él era un hombre de mucho coraje, mucho ánimo. Era un hombre muy animoso, era un hombre de muy buen humor siempre. Era un hombre que cuando estaba en confianza era muy ameno y divertido. Tenía algo de niño. A él le gustaba salir de noche y divertirse, y le gustaba hacer fiestas y disfrazarse, por ejemplo. Y estaba siempre haciendo bromas. Y tenía algo de infantil en el sentido en que los poetas son niños. Por ejemplo, él una vez pasó por una juguetería de París y vio un gran león artificial, ¿no? Y lo compró inmediatamente, dijo que no podía vivir sin ese león y lo colocó al lado de su escritorio y siempre tenía ese león al lado. Una vez fue entrevistado por una televisión después de obtener el premio Nobel y él hizo saludar al león en la televisión. Bueno, él hacía estas cosas. Pero claro, él también tenía una cierta amargura. Él tenía una cierta amargura de ver cómo se deterioraba la situación en Chile, cómo el ataque que recibía el gobierno de Allende era un ataque muy fuerte, muy implacable. Él veía precisamente ese ataque en el bloqueo que se producía en Francia, que producían los países de acreedores de Chile, sobre todo Estados Unidos, al crédito chileno, y él se daba cuenta muy bien de las consecuencias de eso, porque era un hombre que, siendo un poeta, tenía un buen sentido bastante curioso. Tenía un buen sentido, por ejemplo, no era un conocedor en detalle de la economía, pero tenía un buen sentido frente a los problemas de la economía. Tenía un sentido práctico que provenía más bien de una intuición fundamental que de un conocimiento tecnocrático, digamos. Lo más frecuente para un español que viaja es encontrarse donde quiera que sea con el nombre de Alicia de la Rocha, que está dando conciertos en los Estados Unidos o en la América Latina o por cualquier lugar de Europa o acaso en el Canadá. Alicia de la Rocha es, como saben ustedes, quizá una de las más grandes pianistas del mundo. Yo no sé si decir que la más grande porque ya a eso no me atrevo, pero está considerada hoy como uno de los 3 o 4 grandes ases del pianismo mundial. Y naturalmente Alicia no para en casa, casi no la vemos por aquí, es por lo tanto una oportunidad que no hay que desaprovechar, la de tener a Alicia de la Rocha con nosotros. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Alicia empezó muy pronto, fue algo así como una Mozart barcelonesa de la música, porque creo que el primer concierto ante el público lo dio usted a los 5 años. Porque desde que nací se puede decir que he sentido la música y que he querido ser música, porque además el caso curioso en mi familia
es que siendo todos músicos, mi madre era alumna de Granados y mi tía era también alumna de Granados, siendo músicos, les daba así como un cierto horror de pensar que una niñita, un bebé, que pudiera empezar a estudiar música, y todo eso les parecía que era en detrimento de mi desarrollo. Quizá por eso no he crecido. Pero mi madre tenía una verdadera obsesión en cuanto a mi salud, de que le parecía que eso iba a ser terrible. Entonces había como una especie de contra, todo el mundo en contra mío, primero porque era muy chiquita y el piano era mi juguete, claro, lo abría, lo rompía, lo dibujaba, le arrancaba las teclas, o sea, claro, era mi juguete, primero por eso. Y después porque realmente tenían una sensación de que yo iba a ser un monstruo raro, una cosa, o iba a enfermarme o lo que fuera, pero el caso es que todos me cerraban el piano con llave. Hasta que un buen día yo me parecía que tenía un buen mal genio, y que todo se terminaba con unas buenas rabietas en el suelo, con mi cabeza contra el mosaico, contra el suelo. Y un buen día me abrí la cabeza, la sangre corrió, hubo el gran drama en la familia, y mi tía pues me prometió que si era buena niña, yo pues debía tener 2 años o menos, si era buena niña que empezaríamos a tocar el piano. Pero todo eso, o sea, para demostrar que era una verdadera vocación la que tenía yo, y que nunca me empujaron, ni me obligaron, ni hubo nadie que me incitara a la música, o sea que era una verdadera vocación. ¿Cuándo se produce el despegue del nombre de Alicia de la Rocha y se convierte ya en un nombre cartelero internacional? Pues ¿Enseguida? No lo sé porque yo francamente no me he dado cuenta, o sea, yo he estado metida dentro de un laberinto y poco a poco, no sé, me he encontrado en todo esto sin darme cuenta, pero en realidad... ¿Qué quiere decir eso de que haya empezado con el nombre? Bueno, ya estar dentro del circuito internacional, en las grandes giras mundiales. Sí, bueno, pues entonces verdaderamente esto ha sido pues a partir del 55. Antes había tocado en Europa, en varios sitios, pero no realmente con grandes giras. Ni eso. A partir del 55, que fue mi primera vez que fui a Estados Unidos. Los músicos... especialmente los instrumentistas, los cantantes tienen más suerte por un lado, menos suerte por la otra, o sea, más suerte en cuanto no tienen que estudiar tanto, o sea, el instrumento no necesita una gran cantidad de horas de estudio. Por otro lado, tienen el inconveniente de que el instrumento es muy frágil y muy delicado, y entonces cualquier cosa impide que se pueda dar un concierto o una ópera o una representación. Pero nosotros, los pianistas, somos realmente muy esclavos del instrumento. Y sobre todo cuando estamos así en este vértigo, la cosa vertiginosa, como ha dicho, que no paramos. Son tantos y tantos los programas y las obras y los conciertos que tenemos que preparar que no nos da tiempo a estudiarlo todo. O sea, somos esclavos del estudio. Nunca pensé en verme en donde me veo ahora, de arriba y abajo y tocando casi cada día estas cosas. Nunca lo pensé. Con las mejores orquestas del mundo. Ni me lo imaginé. Bajo las mejores batutas. Mejor dicho, ni lo deseaba. Vaya, es una cosa que para mí era la cosa vital, era la música. Los críticos han dicho cosas muy bonitas en todo el mundo de Alicia de la Rocha. ¿Alguna de esas críticas en especial se le ha quedado grabada por algo? Pues francamente no. ¿Alguno de esos piropos de la crítica internacional acreditada? Francamente no, porque, no sé, quizá es un exceso de orgullo o de pretensiones o de no sé qué, pero ni las buenas ni las malas. No me entero. Nada. No. Ni leerlas. No me entero. Me dicen, por ejemplo, las personas que están a mi alrededor, me dicen, pues esto ha sido muy bien y tal, esto han dicho, pero yo por mí, no. Por eso digo, no sé si es quizás un exceso de pretensiones, de que yo tengo mi opinión y... ¿Cómo nace primero la vocación en Cuixart? Bueno, la vocación, claro,
La vocación es una cosa muy difícil de discutir, de hablar y precisar. De descifrar, sobre De descifrar, sobre todo. Evidentemente, yo de niño, siempre mi juego predilecto ha sido el color, los lápices, los papeles y tal. Pero en el fondo, yo creo que también la vida que uno ha vivido, el ambiente que uno ha saboreado, la educación que uno ha recibido, hacen de catalizador para que realmente se produzca este hecho. Tu padre era médico. Sí. Y tú estudiaste medicina. También empecé la medicina, sí. Y la dejaste. La dejé. Y esos primeros contactos con la medicina, con la anatomía, influyeron de alguna manera en tu actividad posterior como pintor. Sí, porque fíjate bien que incluso hoy día, no solamente por parte de la crítica española, sino crítica extranjera, siempre se ha visto algo de anatomista en mi obra, pero anatomista en cuanto investigador, porque realmente la anatomía, la que yo por lo menos aprendí en los años 40 y tantos, en la Facultad de Medicina de Barcelona, me enseñó lo que era esta arquitectura, esta topografía del ser humano, que es importantísima. Es evidente que al mismo tiempo yo, y perdón la expresión, con alma de artista, sintiera que aquello iba a repercutir de una forma sensible en mis realizaciones. La prueba de ello es que hay muchos cuadros míos en que se ve realmente una disección. Vayamos ahora a las raíces. Cuixart ya era conocido antes de lo que podemos llamar el movimiento del Dau al Set, pero el Dau al Set constituye, por así decirlo, un punto de partida muy importante porque está considerado como la segunda vanguardia del arte español en el siglo XX. La primera vanguardia sería Juan Gris, sería Picasso. La segunda vanguardia es Cuixart, es Tarrats, es Tapies, es Joan Pons, etc. Esa idea del imposible 7 del dado, de la cara número 7 del dado, de esa ruptura con la lógica, ¿de quién partió? La creación del Dau al Set se debe, desde el punto de vista de realización, a dos personajes. Uno intelectual, que es Arnaldo Puig, y el otro que permitió, con su pequeña Minerva en su casa, realmente la realización de aquel pequeño folleto, que luego ha tenido su importancia, pero que en aquel entonces era de una humildad aplastante. Este fue el que hoy es gran pintor, Tarrats. Por hechos curiosísimos, nos encontramos en los años 40 y tantos un hombre como Brossa, un hombre como Antonio Tapies, un hombre como Juan Pons, un hombre como Tarrats y un hombre como Arnaldo Puig. Puig dijo: vuestras ideas tienen que estar registradas, tienen que plasmarse en algún sitio. Y allí empezó la cosa, de una forma muy sencilla, sintiendo cada uno de nosotros quizás que hacíamos algo importante, pero no con la trascendencia que luego se ha dado, a tal punto que hoy día, estoy asombrado yo mismo, que nuestra generación se llama ya, de la forma como la del 27, se llama la generación del 48. Sí. Bien, yo creo que el momento en que el nombre de Cuixart suena como un primer aldabonazo importante es el de la exposición de los tubos y las cuerdas. Sí. ¿Quieres recordar un poco eso? Sí, recuerdo que por esta misma clase de resortes, de imperativos, de construcción, destrucción, destrucción, construcción, como tú quieras, yo hice una exposición que naturalmente luego se ha llamado todo eso, pues arte pobre, pop art, lo que tú quieras. Bueno, lo cierto es que en ese momento tú asumías esa inquietud de incrustar o de añadir objetos al lienzo, ¿no es eso? Exactamente, sí. Y entonces eran tubos. Había tubos y más tarde luego me volvió la necesidad absoluta de volver a hacer ese tipo de montajes, collages que le llaman, y hice las muñecas. Las famosas muñecas. Pero a cabo de unos años. Las muñecas, y recuerdo que un pintor célebre y conocido de Madrid me dijo que él, en fin, era el padre de la cosa, que yo tal, en fin, lo encontré simpático de su parte, pero le recordé que don Antonio Gaudí
ya en el Parque Güell, hay un colaje de cerámicas donde aparece una muñeca. Soy muy apasionado pintando y pensando y sintiendo, pero también tengo que hacer una objeción. Cuando estoy en mi taller de Palafrugell, aquello para mí, será quizás por herencias de tipo médico, es un puro laboratorio. La auténtica revolución es hacer cosas realmente con mucha seriedad, con mucha revolución, pero que el pueblo las entienda. Y con eso no quiero decir que sea el arte pompier. O sea, que yo no soy un hombre partidario de la pintura completamente banal, de la pintura completamente absurda, que pintan una señorita elegante y no sé qué más, y que lo hacen así, y saben las fórmulas. No, no, no. Es una pintura nueva, caras nuevas, árboles nuevos, casas nuevas, caminos nuevos, los que pertenecen a la mente, a la comprensión ya del pueblo hoy día y cada vez más. La gente ignora que en el mundo del color se producen, como tú muy bien dices, problemas de simpatía y antipatías. De todas formas, no se puede prescindir de ninguno de ellos, a pesar de que los neuras del pintor tienen siempre una predisposición natural a la elección, pero hay que obligarlos a los antipáticos. El problema del color es un problema siempre joven, sobre todo cuando está en la paleta, porque la paleta es algo vivo que se puede remozar constantemente. En cambio, en cuanto a las herramientas que tú dices, se produce otro problema, el problema del pincel. El problema del pincel es un compañero de viaje que se va haciendo vetusto con el tiempo y que resulta ser que hay que tratarlo con otro cariño, porque no se remoza como el color. Y luego yo, como tengo una predisposición natural al amor a todo, imagínate tú el amor que tengo al pincel. Entonces, cuando ese compañero de trabajo resulta ser que ya se muere, que ya no puede seguir, que yo incluso le he hecho a él milagros para conservarlo. Para estirarle la vida. Exactamente, para estirarle la vida, como tú dices muy bien, resulta ser que yo no lo puedo tirar así como así. Es un ser querido. Es el pensamiento de mi mano. Es la mano cuando piensa ante la virginidad de la tela. Y entonces a ese pincel vetusto, viejo, pero buen compañero, buen camarada, lo entierro como se entierra un ser humano y le pongo encima incluso una flor. En mi jardín de Palafrugell tengo varios pinceles, compañeros entrañables, enterrados.